Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Algo que se usa mucho pierde valor. La palabra presidencial debe ser sagrada y utilizarse con mucha medida, con mucha cautela, para que tenga impacto, para que la gente la reciba con interés y la siga o la enfrente, pero con pleno conocimiento de causa. Cuando esa palabra se usa mucho como cualquier cosa, pierde valor y la gente deja de oírla. Ahora el presidente Petro nos ha regalado una gigantesca exposición, virulenta como todas las suyas desde Europa. ¿Cuánta gente la oyó? Demar, cuéntenos. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. La audiencia en YouTube de la locución presidencial, que no es otra cosa que un refrito, lleva 31,000 visitas. Es lo que lleva después de haberse transmitido hace 10 horas. Es decir, el doble de lo que tuvo la hora de la verdad el pasado viernes. Perdón, el doble no, la mitad. Sí, La mitad. Nosotros hemos llegado a 100,000 y a 120,000. Estuvimos el viernes muy bajos, en poco más de 60,000, el doble que Gustavo Petro. La gente no lo quiere oír. A La gente está no le gusta. cansada, doctor Fernando, porque siempre se estiló que el presidente de la República se dirige a los ciudadanos a través de la herramienta de alocución presidencial para temas absolutamente puntuales. Históricamente, las alocuciones presidenciales no llegan a los 20 minutos y por regla general está entre los 5 y los 10 minutos cada alocución presidencial. Pero en este caso es absolutamente distinto y con Petro hemos visto cómo alocuciones de 43 minutos son transmitidas a través de los canales nacionales, interrumpiendo la programación de los fines de semana, en este caso el día domingo. No es la primera vez que lo hace, esta es la tercera vez que Gustavo Petro utiliza el fin de semana para llamar a una locución presidencial cuando se trata realmente simple y llanamente de un discurso sin prompter, sin libreto, sin apoyo, simplemente algo que le iba saliendo de la cabeza y lo iba diciendo durante 43 minutos. 43 minutos, doctor Fernando, que los puedo resumir de la siguiente manera, porque lo he escuchado anoche con toda atención. Habló de la lucha de clases, del odio del pobre sobre el rico, dijo que aquí no había educación en Colombia, que la educación era tan precaria en Colombia que la gente tenía que irse a la Sorbona de París o irse a cualquier otra universidad en el mundo porque en Colombia no existía la educación. Tremenda mentira. No cualquiera se va a la Sorbona de París. Creo que debe tener con qué ir allá. Él dice que aquí todos estamos muriendo de hambre y somos pobres, pero la gente tiene con qué irse a la Sorbona de París. Dice que los que marcharon en Colombia son la clase media, ¿no? Lo dijo y vaya que sí llamó la atención ese tipo de declaraciones. Escuchemos exactamente el momento. Clase media arribista. Arribista, además. Hágame el favor. Escuchemos. Eso convocaron a las marchas. Y no salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios de las ventanas. Salió una clase media alta arribista a decir, fuera Petro, no queremos sus ideas exacto como salieron en 1851, con armas en la mano, a decir que no querían que se les quitara la propiedad privada que eran los seres humanos a los cuales llamaban esclavos. Hágame el favor, ¿quién entiende todo aquello? Bueno. Y Petro aparte de eso... ¿Ya regresó de París? Sí, ya está en Riohacha Gustavo Petro, ya le digo qué es lo que va a hacer, porque aquí hay varias cosas que no me suenan del todo bien. Es que con él nada sale bien, definitivamente. Doctor Fernando, los que quieran ver la locución, los voy a chiviar porque pues hay mucho que escuchar. Entre otras cosas, habló de la reforma laboral y de la reforma a la salud, negó
que en Colombia se pagara dominicales y festivos, negó que se pagaran horas extras. Impresionante, diciendo que más o menos en Colombia los empresarios son unos esclavistas y que eso es lo que los hace felices a ellos y que por eso hay que cambiar y hay que introducir las reformas. No hubo nada de fondo, realmente, todo fue alimentar la insurrección y fue un discurso, pues, no solamente cargado de odio y lucha de clases, sino un discurso dirigido, por supuesto, a toda su gente que le aplaude sin mayor resquemor de pensar o mayor juicio, ¿no? Porque realmente es lo que provoca Gustavo Petro. Y es así como se desplazó desde París hasta... ¿Me perdona una interrupción? Claro. Está olvidando Gustavo Petro que el 98% de las empresas en Colombia son medianas y pequeñas. Son empresarios pobres cierto. que hacen un esfuerzo gigantesco por mantener un empleo, por conservarse a flote en medio de las circunstancias muy difíciles que están afrontando. El 98%, les repito, solo el 2% son empresas grandes. El 98% son empresas medianas y pequeñas. Siga usted, Emar. Pues, doctor Fernando, la agenda del presidente Gustavo Petro arranca esta mañana en Riohacha, en el departamento de La Guajira, donde anunció Petro, en medio de su asunto internacional, visitaría Riohacha, Uribia y Nazaret, Albania, Manaure y Maicao, en una agenda de toda la semana, donde arranca desde muy temprano el día de hoy. Tendrá Consejo de Ministros en Riohacha precisamente, y también tendrá luego el día de mañana en Nazaret, corregimiento de la Alta Guajira, un diálogo social con las autoridades, los palabreros Wayuu. Va a haber un decreto de la Comisión de la Verdad y Comisión Científica que investiga la muerte de los niños en esa zona del país, y va a anunciar unas obras en un hospital. De esa forma va a pasar toda la semana en diferentes eventos. En entrega de computadores va a estar, va a haber una entrega de tierra supuestamente, de títulos, y todo esto porque él dice que se retraslada a las regiones para gobernar desde la región. Vamos a ver qué tan cierto es que aparezca el presidente Gustavo Petro para estar toda la semana en el departamento de La Guajira, donde ya se anunció, y aquí viene un problema, un decreto de emergencia económica para La Guajira, doctor Fernando. Ave María, y el resto del país. El presidente de la República tiene que tener sus ojos puestos en el país entero. Y está bien que vaya a un determinado sitio con un mensaje a anunciar una obra para esto o para aquello. Una semana entera a La Guajira. Y mientras tanto, ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna? ¿Quién se Pues, ocupa como ha venido gobernando nadie, claro, de los temas dramáticos que el país tiene en materia de seguridad, en materia de economía, en todas las materias? ¿Ya? Tenemos la noticia de que en Bogotá la inversión extranjera cayó 40%, que la venta de vehículos usados está cayendo un 24%. Son razones, la razón de la sinrazón, las razones de una economía decadente. Y el presidente en Nazaret, con todos sus ministros, y la semana entera, después de haber pasado una semana entera o 2 semanas. ¿Cuánto tiempo estuvo entre Alemania y Francia? Bueno, lleva 2 semanas en una y otra cosa, recordando que estuve en Colombia 4 días para volver a París durante 3. No, estuvo un día, perdóneme. ¿Cuáles 4 días? Sí, él regresó el sábado y arrancó el lunes. Por eso. 3 días, perdón. No estuvo. ¿Cuáles? Sí, 3 días. Bueno, haga la cuenta. Estuvo. Es un par de días en Colombia después de 2 semanas de estar en el extranjero y ahora una semana entera en La Guajira. Muy dramático lo que está pasando en La Guajira, donde hay niños que se mueren de hambre. De hambre. ¿Por qué? Porque no hay economía, porque no hay desarrollo económico, porque no hay gobierno, entre otras cosas. Bueno, dramático. Lo cierto es que gobernará por decreto, doctor Fernando, Gustavo Petro, y lo anunció de esa manera, en un decreto de emergencia económica, social y ecológica, una de las formas como tiene el presidente, de acuerdo con la Constitución, para poder emitir normas con fuerza de ley.
Es Pero así para La como Guajira, entiendo. para La Guajira es lo que él ha dicho. Y me llama la atención que él dice que se da porque en el lugar, en La Guajira, hay dos fenómenos sobrevinientes. Él le llama sobreviniente al fenómeno del niño, que no tiene nada de sobreviniente, nada, nada, nada de lo que ya no hubiera ocurrido antes y que ocurre pues todos los años. Y el otro fenómeno es la falta de agua. Él dice que es otro fenómeno sobreviniente. Creo que él no entiende que es Sobreviviente. sobreviniente. Claro, eso no pasaba nunca en La Guajira, que hubiera falta de agua. Dios mío, por Dios. Bueno, eso es lo que tenemos. Y ahora tenemos a Timochenko enfrentándose a Vicky Dávila. Eso es folclore, eso es qué, eso es qué. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues, doctor Fernando, fin de semana donde Timochenko arreció contra Vicky Dávila, a quien ha criticado por las publicaciones que ha hecho, porque pues Vicky Dávila ha destrapado todo este entramado, eh, doctor Fernando, que nadie se hubiera imaginado después del 8000 existiera otra vez en Colombia. Y estoy hablando, por supuesto, de lo que pasó alrededor de la muerte del coronel Dávila, de Marelvis Mesa, que era la empleada niñera de Laura Sarabia, y todo lo que tiene que ver con las declaraciones de Armando Benedetti y los más de 15.000 millones de pesos de los que habló llegaron a la campaña para lograr 700.000 votos en la costa. Pues Timochenko en una de esas conversaciones por Twitter le contestó a Vicky Dávila: yo participé de una guerra atroz, he asumido la responsabilidad por mi actuación y trabajo por las víctimas y sus derechos. Yo le pregunto a usted como comunicadora de los poderes mafiosos, ahora igual que Petro, ¿a cuántas personas ha condenado a la muerte física y moral motivada por sus pasquines? Lo dice un sujeto que, de acuerdo con la prensa y los informes, tenía condenas por 448 años de cárcel en Colombia. Bueno, los pasquines y los mafiosos. Y está hablando, Vicky Dávila está en la revista Semana, ¿no es cierto? Sí, señor. De propiedad de un gran amigo de Gustavo Petro, del señor Gilinski. Mire usted si alguien entiende. Vamos a ver qué pasa. Entonces, Petro a gobernar por decreto, pero entendamos, a gobernar por decreto en La Guajira, que es donde de manera súbita, imprevista, anormal, está faltando el agua, ¿no? Y viene el fenómeno del niño, de manera que cada fenómeno del niño a gobernar por decreto. Increíble, increíble. ¿Será que la Corte le acolita semejante barbaridad? ¿Quién Pues sabe, no? difícil, doctor Fernando, difícil cuando se trata de hechos que realmente no tienen que ver con la naturaleza de sobreviniente ni extraordinarios o catastróficos como usualmente se plantean y se informan los decretos con fuerza de ley que tiene que eminar el presidente de la República. Lo cierto es que por ahora tiene vitrina, tiene show, ya está aterrizando en La Guajira desde París para atender esos asuntos. Mientras Desde tanto, París, de París a Bogotá y de Bogotá a Riohacha, supongo yo. sí, supongo que así habrá sido el itinerario. Y se Entre va con todos tanto, los ministros. se va con todos los ministros, claro, porque tiene Consejo de Ministros esta tarde. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Consejo de Ministros esta tarde en La Guajira y se va a quedar una semana entera entre La Guajira, entre Maicao, Nazaret, Uribia. Muy interesante esa visita que la hubiera hecho en otro tiempo, no cuando era presidente de la República. De mar. Y mire, sí, No, que si me perdona, cambiamos de tema claro. para hablar del tema dramático del narcotráfico. Aquí el narcotráfico es lo único próspero. El dólar está baratísimo porque hay dólares en cantidades inauditas. Está por debajo de 4.100 pesos. Hágame el favor. Muy bien. Y entonces, ¿qué política hay contra el narcotráfico? ¿Cuál es la estrategia que hay contra el narcotráfico? Ninguna, ¿no? Y mientras tanto, los Estados Unidos dándole recursos a Colombia para que combata el narcotráfico. ¿Quién entiende? Recursos que pueden estar congelados, doctor Fernando, por cuenta de la pasividad del gobierno Petro para luchar contra el narcotráfico. Escuchemos a ver si logramos entender qué fue lo que quiso decir el ministro de Defensa cuando le preguntaron por la lucha contra el narcotráfico en Colombia.
En su visita a Washington, más o menos reciente, lo hablamos con las autoridades norteamericanas que nos visitan. Hay una nueva política de drogas y eso es una realidad en este gobierno. Y en esa nueva política de drogas, la lucha contra el narcotráfico no gira en torno a la erradicación de los cultivos, que además ya ha sido tan reconocido, particularmente por Naciones Unidas, pero ampliamente, que la erradicación forzada puede generar titulares. ¿Alguien entendió alguna parte de todo lo que quiso decir el ministro de la Defensa? No ¿Tenía es algo claro. para decir? Si tenía algo para decir, no lo dijo. No lo alcanzó a decir. Sí. Si no tenía nada para decir, es un irresponsable verbal el señor ministro de Defensa. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con los recursos que le da a Colombia, que le da a los Estados Unidos a Colombia para combatir el narcotráfico? ¿Qué pasa con eso? Pues lo que se está planteando, doctor Fernando, es que no se entreguen los recursos hasta tanto no haya una clara posición del gobierno Petro para poder atacar el narcotráfico. Recuerde que Petro ha venido con un tema que además es mentiroso, diciendo que nadie había incautado tanta droga como lo ha hecho su gobierno, lo que es absolutamente falso, de acuerdo con cifras que les tendré para mañana de lo que ha pasado en enero, febrero, marzo y abril, donde las cifras son inferiores. En alguno que otro mes pudo haber llegado a ser un superior, pero en la suma general de cuántas toneladas se incautó en el mismo trimestre el gobierno de Iván Duque versus las de Gustavo Petro, evidentemente no es cierto que el gobierno Petro se incaute de más toneladas de cocaína como lo pretenden hacer ver. Bueno, pero además las está dejando sembrar y está protegiendo a lo que llaman los campesinos cocaleros. Y no hay una política de erradicación, ninguna, ni está extraditando a los bandidos que son sorprendidos con el negocio del narcotráfico. Este es el momento feliz para el narcotráfico. Le garantizo, Demar, ya los Estados Unidos lo advirtieron, la cifra de superficie sembrada de coca nos va a dejar boquiabiertos. La cantidad de cocaína, clorhidrato de cocaína que se produce es absolutamente gigantesca. El negocio ya se ramificó hacia Venezuela. Venezuela está sembrando también coca. No va a ser simplemente un punto de paso de la cocaína colombiana, sino que va a ser productor de cocaína. Dios mío, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿A dónde nos llevan estas circunstancias y este gobierno que tenemos? Es la pregunta que uno se hace, ¿no? Y entre tanto, el gobierno Petro hace cálculos para ver si logra recoger al partido de la U. Ya hay conversaciones con Dilian Francisca Toro del partido de la U, es la presidenta de ese partido. El gobierno Petro le ha pedido a 3 personajes clave en su gestión que hablen con ella, que hablen con el partido, para ver si los vuelven a traer a las toldas y de esa forma logran aprobar la reforma. Recuerde usted que han prometido que la reforma laboral va o va. Ya no es un tema de concertación, sino que de obligatoriedad. ¿Quiénes son los encargados de hablar con Dilian Francisca Toro? Pues Luis Fernando Velasco, quien fuera del Partido Liberal, Mauricio Liscano, que es hoy el ministro de Comunicaciones, y Alexander López del Polo Democrático, quienes tienen esa tarea. Vamos a ver si logran arreglar la Alexander relación. López, el presidente del Congreso. El presidente del Congreso, sí, señor. Bueno, ¿y hablar con Dilian Francisca Toro para ofrecerle ministerios o para qué? No veo razón de que otra cosa no pueda o pueda dar su brazo a torcer y volverse nuevamente parte de la administración Petro. Bueno, muy bien. Demar, es con cierta tristeza que uno se despide de las cosas que ha oído y que ha visto la vida entera. RCN Radio, donde estuvo Juan Gosaín y estuvo tanto tiempo. RCN Radio, que fue pues un faro político, un faro moral, un faro periodístico para Colombia, desaparece. Se queda solamente la FM y desaparece la AM, ¿no? En la que estuvimos, que fue nuestra casa. Pues lo que se ha dicho, doctor Fernando, en las últimas horas respecto del futuro de RCN Radio
es que ellos han llamado a esto la evolución del sistema informativo. Desde el 17 de julio, la cadena básica que todos conocen como la básica de RCN se fusiona con la FM, desapareciendo el término cadena básica para dejar solamente el nombre de la FM de RCN. Se emite en 34 ciudades, 763 municipios, 47 emisoras de la cadena. Se escuchará también a través, pues, de y esto ya pasaba antes, con los canales de DirecTV y demás. Lo cierto es que nace una nueva era para la radio y está en cabeza de Luis Carlos Vélez, quien será el encargado de llevar estos dos grandes de la radio, dos frecuencias que son la de RCN, la básica, y la FM. Bueno, ya veremos pues si es un retroceso o un avance. En todo caso, RCN cierra su cadena básica. Y demás, para que no nos despidamos dejando a la gente sin tener claras las ideas de lo que viene para su bolsillo en la economía estúpido. Los impuestos que llaman saludables, ¿cuándo empiezan a regir? Y recuerde, ¿qué bienes van a ser más costosos? Porque aparentemente son dañinos para la salud y hay que darle a la gente una alimentación mucho más equilibrada y desde luego mucho más costosa. Pero cuéntenos. Pues, doctor Fernando, alistar los bolsillos porque ya desde noviembre tendrán los colombianos que pagar mucho más dinero para poder consumir productos como jugos, bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Por supuesto, confitería, frituras, también hace parte de esa alta gama de alimentos por los que se tendrá que pagar más en Colombia, en la medida en que la famosa reforma tributaria, la 2211 del 2022, especifica los denominados impuestos saludables, lo que no significa otra cosa, doctor Fernando, que pagar más por lo que siempre hemos comido. Bueno, pero eso es a partir de noviembre, porque habíamos dicho que era desde agosto. A partir de noviembre entran todos, porque es una medida progresiva, doctor Fernando, lo que trae la reforma tributaria para que la gente no sienta tan duro el golpe en el bolsillo. Pero en agosto no empieza nada. No. Octubre, noviembre. Bueno, lo dijimos, había sido una equivocación. Ofrecemos nuestras disculpas. En octubre y noviembre empiezan los impuestos saludables, queridos amigos. De manera que trabajadores de la construcción, olvídense de la colombiana o paguen la más cara, ¿no? Sí, claro. Polvo, jarabes, bebidas carbonatadas a base de malta, estos son gaseosas, con frutas concentradas, edulcorantes artificiales, de verduras o legumbres, otros alimentos, mezclas con base de harina, fécula, extracto de almidón, entre otros, suben de precio. Así que alisten hartas cosas. El bolsillo. Pero por supuesto. Dígame quién no tiene harina, doctor Fernando, o qué alimento no es ultraprocesado y que no haga parte de la canasta familiar. Muy bien. Queridos amigos, ha sido esto muy interesante. La conversación con Andrea Merlo sobre Rusia fue espectacular. Nuestros esfuerzos muy grandes para que ustedes sepan dónde estamos y sobre todo, si podemos saber para dónde vamos. Hasta mañana.